Estimados estudiantes, comenzamos con el curso Seminario de Investigación 1 y se inicia por la unidad Métodos del proceso de la investigación. Inicialmente vamos a analizar la definición de investigación científica y para ello veremos los conceptos que proponen diferentes investigadores. Luego los compararemos y encontraremos los rasgos comunes. Para Bess, la investigación científica es el proceso más formal, sistemático e intensivo de llevar a cabo un método de análisis científico. Es una actividad sistemática dirigida para el descubrimiento del desarrollo de un cuerpo de conocimientos organizado. Se basa sobre el análisis crítico de proposiciones hipotéticas para el propósito de establecer relaciones causa-efecto, que deben ser probadas frente a la realidad objetiva. Este propósito puede ser ya la formulación teoría o la aplicación teoría, conduciendo a la predicción y, últimamente, al control de hechos que son consecuencia de acciones o de causas específicas. Para Anderegg, la investigación científica es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir e interpretar los hechos y fenómenos, relaciones y leyes de un determinado ámbito de la realidad. Una búsqueda de hechos, un camino para conocer la realidad, un procedimiento para conocer verdades parciales, o mejor, para descubrir no falsedades parciales. Por su lado, Beard plantea que investigación es la búsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones a problemas de carácter científico. El método científico indica el camino que se ha de transitar en esta indagación y las técnicas a utilizar. Tamayo plantea que es un proceso que mediante la aplicación del método científico procura obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir y aplicar el conocimiento. Y Hernández Sampieri, últimamente o más próximos a estos momentos en los que estamos haciendo la presentación, considera que investigación científica es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Hacemos un ejercicio científico de comparar las 5 definiciones que hemos visto de diferentes autores y determinamos rasgos comunes entre todas estas definiciones, a lo cual le llamamos rasgos esenciales que caracterizan la investigación científica. Primeramente hay que reconocer que la investigación científica es un proceso racional que desarrolla el hombre. Transcurre en una dinámica de dos grandes momentos, problema y solución. Requiere aplicación sistemática del método científico, lo cual quiere decir que con un solo método o aplicado una sola vez no se llega a un conocimiento objetivo. Es un proceso planificado, no es un proceso espontáneo, aun cuando pudiera descubrirse o inventarse algo de manera espontánea. La investigación científica es un proceso planificado y también transcurre como sistema en el cual los diferentes momentos del proceso se interrelacionan y se influyen mutuamente. Está dirigido a la búsqueda del conocimiento científico y es la base para la construcción de la ciencia. O sea, la investigación científica permite realizar y hacer ciencia. Otro concepto muy importante en este curso es el de método científico. También miraremos un conjunto de autores. ¿Qué plantea Morales? Que el método científico es un conjunto de reglas metodológicas establecidas para desarrollar la investigación científica. Por su parte, De la Vega nos dice que es el modo racional de lograr conocimiento sobre los fenómenos y procesos del universo, descubrir sus relaciones y establecer leyes generales. Sobre método científico plantea Gilbert, es una estructura, un armazón formada por reglas y principios coherentes y conectados, los cuales aseguran que la ciencia avance al verdadero conocimiento de las cosas. Y otra definición planteada por Lara nos dice que el método científico está determinado para adquirir conocimiento científico y describir, explicar y predecir los métodos que ocurren en esa pequeña parte del universo que se quiere estudiar y conocer. De la misma manera, comparamos las definiciones por los diferentes autores y encontramos como rasgos esenciales que caracterizan el concepto método científico que es un procedimiento, un modo, una regla general para indagar el conocimiento científico. Veamos a continuación diferentes tipos de métodos de investigación. Inicialmente planteamos que los métodos de investigación se agrupan en métodos teóricos, métodos empíricos y métodos estadísticos.
¿Qué son los métodos empíricos? Estos tienen una gran importancia en el proceso de investigación y fundamentalmente se utilizan en la construcción de la teoría científica, buscando aquellos enfoques generales que permiten abordar los problemas de la ciencia. Los principales métodos teóricos que se utilizan son el análisis y la síntesis, el histórico lógico, la inducción y la deducción, el tránsito de lo abstracto a lo concreto, modelación teórica, enfoque de sistema, entre los más importantes. Como métodos empíricos, que son los métodos que permiten estudiar el hecho, estar presente donde existe la experiencia que estamos estudiando, se caracterizan como estudios de los fenómenos o que permiten el estudio de los fenómenos directamente observable. En ellos se encuentran fundamentalmente la observación, la entrevista, la encuesta, la experimentación, la revisión documental, test, etc. Estos métodos empíricos, como decíamos, son observables y permiten también confirmar las hipótesis de las teorías que estamos estudiando. Los métodos estadísticos tienen la función de determinar la muestra que es objeto de estudio, calcular datos preferentemente obtenidos de la aplicación de los métodos empíricos para llegar a generalizaciones a partir de estos datos. Bueno, continuamos entonces con el estudio de los métodos, viendo en resumen, porque ustedes ampliarán más sobre estos métodos en los materiales y diferentes bibliografías que se han orientado en las actividades y recursos de este curso. Y comenzaremos entonces a hacer un breve resumen de cada uno de los métodos. Comenzaremos con los métodos teóricos. El análisis y la síntesis constituyen un método de investigación muy importante utilizado en todos los tipos de investigación y que está conformado por los procesos cognitivos de análisis y síntesis. El análisis es una operación intelectual. La misma permite descomponer un todo en sus partes o cualidades de ese todo complejo. Por su parte, la síntesis es una operación también intelectual, pero inversa al análisis, que establece mentalmente la unión de las partes que habían sido analizadas o separadas a partir del análisis. El análisis y la síntesis no existen de manera independiente uno del otro. En la realidad como tal, cuando ambos procesos se ejecutan, se realizan de manera tal que en la medida que se hace el análisis, se va realizando también la síntesis, porque estos son dos procesos que se influyen y se complementan. La unidad existente entre el análisis y la síntesis permite realizar una investigación científica en la cual en cada una de las etapas puede predominar o el análisis o la síntesis, pero sabiendo que como tarea cognitiva el investigador va realizando ambos procesos a la vez porque se influyen mutuamente. Con respecto del segundo método teórico que analizaremos, la inducción y la deducción, también transcurren como dos procesos contrarios que se influyen mutuamente. Ambos también son formas de razonamiento. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Bien, la inducción es un proceso en el cual se llega al conocimiento general a partir de casos particulares, a partir de los diferentes componentes que tiene ese conocimiento general. Por ejemplo, podemos llegar a la definición de un concepto, que sería el conocimiento general, a partir de los rasgos particulares que tiene cada uno de que tiene el concepto. Su valor está dado en que precisamente permite llegar a una generalización a partir de casos o fenómenos particulares. La deducción, como forma de razonamiento, permite llegar al conocimiento de lo particular a partir de lo general. El razonamiento deductivo tiene gran importancia en la investigación científica porque nos permite demostrar la deducción que estamos realizando. Estos procesos se complementan mutuamente, o sea, se influyen mutuamente en el desarrollo del proceso investigativo. Otro método de tipo teórico es el método hipotético deductivo.
Este método es fundamentalmente utilizado en las investigaciones que parten de una hipótesis y a partir de esta hipótesis es posible llegar a nuevas conclusiones o predicciones empíricas. En ello juega un papel importante el razonamiento deductivo, por cuanto a partir de la hipótesis precisamente se llega a esas conclusiones deductivas, las cuales deben ser verificadas a través del proceso de investigación. Este método hipotético deductivo permite la construcción de teoría científica, permite la reestructuración de la hipótesis que en un momento inicial se concibió en la investigación, de manera que se pueden ir haciendo procesos consecutivos de predicciones, conclusiones y reestructuración de esa hipótesis de la investigación hasta que se llegue a probar mediante ese razonamiento deductivo. El método histórico-lógico como método teórico tiene una importancia muy, diríamos, intensa en la investigación por cuanto integra lo histórico y lo lógico en el estudio de un fenómeno, de un proceso que se esté estudiando. Por ejemplo, si queremos darle un seguimiento a cómo ha evolucionado el manejo de la economía en una empresa que es objeto de estudio, pues se integraría lo histórico de cómo ha sido la trayectoria real de ese fenómeno, pero no hay que seguir un proceso detallado de fecha a fecha, sino que se combina con la lógica de ese proceso que ha seguido a través de la historia, cómo ha evolucionado, pudiendo entonces encontrar como momentos o etapas de ese desarrollo del fenómeno. Por lo tanto, es como una integración de lo histórico y lo lógico que permite valorar cómo ha evolucionado el fenómeno. De manera que lo histórico y lo lógico se complementan de una manera íntimamente vinculada. Esto permite una lógica de desarrollo histórico del fenómeno y no limitarse a estar citando hechos o describiendo hechos que uno ha transcurrido detrás del otro, sino encontrar una lógica de cómo ha evolucionado ese hecho a través de la investigación científica, lo cual se puede ver que constituye una unidad dialéctica de influencias entre lo lógico y lo histórico a partir del desarrollo de ese fenómeno. La modelación como método de investigación permite reproducir el fenómeno que se está estudiando. Constituye un método muy importante por cuanto el investigador necesita reproducir, necesita representar simplificadamente la realidad y para eso utiliza la modelación como método justamente para crear modelos y poder investigar la realidad. Los modelos en investigación por lo general son de tres grandes tipos llamados modelo icónico, analógico o teórico. El modelo icónico es el que precisamente reproduce la realidad a escala en de un objeto real. El analógico refleja solamente aquellas partes que interesan investigar o aquellas partes que representan la realidad que se está estudiando, y el modelo teórico es el modelo que representa características en forma de relaciones y de influencias mutuas entre los componentes que representan ese modelo y por tanto permiten explicar cómo transcurre ese proceso en forma ideal. El enfoque de sistema también es en cierta manera un método de modelación, pero con la característica de que aquí se representa ese modelo como parte integrada y relación entre los componentes, o sea, cómo se integra un proceso o un fenómeno, cómo se dan las relaciones entre los componentes de ese sistema y eso trae como consecuencia que permita analizarse precisamente cómo se idea ese fenómeno para que transcurra el proceso como tal que estamos queriendo modelar relacionado en un conglomerado, pero no de elementos separados, no de elementos yuxtapuestos, sino de un todo, de una totalidad en el cual se relacionan las partes y el todo. Las cualidades generales de un sistema, las cuales se generan producto de esa interacción entre sus componentes, trae una característica
fundamental al enfoque de sistema, y es que esas cualidades integrativas generales se generan a partir de la relación entre los componentes individuales y que no la generaría por separado ninguno de esos componentes. Precisamente esa interacción que se representa entre los componentes es lo que da esa cualidad fundamental general del enfoque de sistema. Veamos ahora los métodos empíricos. Habíamos comentado que los métodos empíricos se relacionaban con la experiencia, con la percepción del objeto de estudio en el hecho donde ocurre. Comenzamos con la observación científica. La observación científica se reconoce como uno de los métodos fundamentales del investigador o de la investigación científica, y es posiblemente el método más antiguo que se conoce para llegar al conocimiento científico. En particular, consiste en la percepción directa del objeto de investigación, o sea, no es una mirada espontánea, es una mirada con un objetivo, con una finalidad, y se considera instrumento universal del científico. La observación permite conocer la realidad mediante la percepción directa del objeto fenómeno que es investigado. Como procedimiento se utiliza en diferentes momentos de la investigación. Así, por ejemplo, en un momento inicial para el diagnóstico, pues es fundamental que el investigador utilice la observación. Sin embargo, también es importante utilizarla como un método propio de comprobar la hipótesis en un proceso más avanzado de la investigación. Así, la observación permite predecir tendencias de desarrollo de un fenómeno y llegar a un mayor nivel de generalización. La entrevista, por su parte, como método empírico, se basa en la recopilación de información. La entrevista transcurre a través de una conversación profesional, una conversación que permite obtener información acerca del objeto que se investiga. La entrevista persigue como objetivo esa búsqueda de información con base en variables de estudio. Por lo tanto, es importantísimo que la entrevista precise cuál es el objetivo de lo que se quiere averiguar con esa conversación, y que se tenga muy en cuenta cuáles son las variables de estudio sobre las cuales se quiere obtener información. Ello significa que hay que tener un cuestionario, pero que ese cuestionario puede estar previamente elaborado o sencillamente, teniendo en cuenta las variables de estudio y el objetivo de la entrevista, se pueden ir estructurando en la medida que se desarrolla el proceso de la entrevista. ¿De qué depende el éxito de la entrevista? Fundamentalmente del nivel de comunicación que se establezca entre el investigador o persona que realiza la entrevista y el entrevistado. Para eso es fundamental la preparación que tenga el investigador, las condiciones psicológicas que logre con el investigado, de manera que esta persona sienta confianza, sienta que no va a ser objeto de filtración de información que él está brindando, y así haya una influencia positiva del investigador que establezca relaciones empáticas con el entrevistado para que la información que se obtenga pues sea lo más objetiva y verídica posible. Otro método empírico relacionado con búsqueda de estados de opinión o de información es la encuesta. Esta, a diferencia de la entrevista, sí requiere un cuestionario previamente elaborado a través del cual la persona que es encuestada aporta la información que se le solicita. La encuesta, a diferencia de la entrevista, como decíamos, no solamente está relacionado con el cuestionario, sino también que el encuestado responde este cuestionario de manera escrita, para lo cual no necesita de un personal especializado que la aplique, como en el caso de la entrevista. Una vez confeccionado este cuestionario, puede entonces aplicarla al encuestado y éste responde de manera lógica todas las preguntas que se le plantean.
la forma de respuesta se escoge y es importante variar las formas de respuestas de manera que facilite no solamente la respuesta por parte del encuestado, sino también que se facilite la forma de evaluación y su procesamiento por métodos estadísticos. La experimentación como método empírico es un método importante porque permite probar o comprobar las propuestas de investigación. Eso implica que el investigador crea condiciones necesarias en el proceso de investigación para aplicar el experimento en el cual aísla el objeto o lo que quiere comprobar como objeto de estudio de la influencia de otros factores que no son esenciales para el investigador y que pudieran enmascarar o cambiar el curso de los resultados. En el experimento se reproduce el objeto de estudio en condiciones controladas. Se modifican las condiciones bajo las cuales tiene lugar el proceso de forma planificada y el objetivo del experimento pudiera ser esclarecer determinadas leyes, verificar una hipótesis, probar un modelo, etc. Hemos utilizado diferentes conceptos que quisiéramos encontrar las relaciones entre ellos a los efectos de favorecer el vocabulario científico en la formación de ustedes como investigadores. Tal es el caso de la relación entre método, técnica e instrumentos de investigación que se utilizan a veces indistintamente. Al inicio de esta presentación estudiamos que el método es un camino general, una forma de proceder ordenada para construir o verificar conocimientos, logrando el objetivo de una investigación que permite resolver el problema. Así podemos decir como ejemplo que un método de investigación pudiera ser la modelación, pudiera ser la observación científica. Cuando hablamos de técnica nos referimos a la herramienta práctica que nos sirve de medio para recolectar información, fundamentalmente de tipo empírica. Por ejemplo, si estamos hablando entonces del método de la observación, la técnica pudiera ser un tipo de observación, digamos la observación participante, la observación no participante, a través de la cual nosotros hacemos realidad ese método. Pero para llevar a vías de hecho el método a través de la técnica nos valemos de un instrumento, que es el elemento material que nosotros construimos para hacer realidad el método en la investigación. Así, si en el método de la observación vamos a utilizar la técnica de la observación participante, necesitamos elaborar el instrumento de la guía de observación. Queremos entonces concluir esta unidad planteando que la ejecución de una investigación requiere de diferentes métodos y que los métodos permiten la caracterización del objeto de estudio. Cada ciencia elabora sus principios metodológicos y establece para el nivel empírico y el nivel teórico cómo utiliza los métodos y medios especiales del conocimiento que han sido creados por la metodología de la investigación o epistemología de la investigación científica. Los métodos empíricos, teóricos y estadísticos tienen funciones cognitivas diferentes en la investigación científica. Sin embargo, los tres tipos de métodos se complementan entre sí en el proceso investigativo y nos permiten lograr el objetivo en función de encontrar toda la información, procesarla y redactarla como informe de investigación científica. Desde este punto de vista podemos plantear que el éxito de una investigación que está en la solución del problema científico del fenómeno que se está investigando para lograr el objetivo y comprobar la hipótesis depende de la selección de los métodos y técnicas de investigación y de la manera como nosotros logremos intercambiar, relacionarlos en todo el proceso de investigación. Muchas gracias.